8:51 recibimos ahora al señor Remigio Morales Bermúdez, quien se desempeñó como ministro de Agricultura, pero al cual hemos invitado también en su calidad de hijo del expresidente de la República, Francisco Morales Bermúdez. Señor Remigio, muy buenos días. Felicitaciones a su padre por los 100 años cumplidos ayer y bienvenido a RPP. Fernando, muchas gracias por las felicitaciones a mi padre. Muchísimas gracias, de parte mía y de parte de toda la familia. Sí. Saludo a ustedes, más bien Mónica, Carlos. Qué gusto estar en comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, su padre presidió el Perú desde agosto del año 75 hasta en julio del 80, cuando entregó el poder a Fernando Belaúnde Terry. De ese lapso, de esos años que él estuvo como jefe de Estado, ¿qué le parece que es lo que los peruanos deben recordar? Debemos recordar que a pesar de ser un gobierno militar, fue un gobierno que instituyó y promovió la democracia con libertades y elecciones totalmente transparentes y limpias en la Asamblea Constituyente, que dio la Constitución de ese año, que rigió hasta el año 93, y un poco la función que la Fuerza Armada tiene, es decir, ver en el peruano un amigo, y el peruano, el ciudadano, ver en el militar en un aliado, ¿no? Es decir, se creó una concertación en paz, a pesar que no era un gobierno constitucionalmente elegido. Bueno, evidentemente entra un gobierno militar a partir de un golpe, derrocamiento de un gobierno, una dictadura. Su padre entra en una situación de transición, pero la pregunta que quisiera hacerle son las no similitudes en relación al marco constitucional, sino las similitudes de haber tenido un gobierno dictatorial, empezado por el señor Velasco, una eventual primera reforma agraria y lo que hoy estamos viviendo con la posibilidad de una segunda reforma agraria. Usted ha sido ministro de Agricultura también, imagino que tiene una evaluación y una reflexión sobre el tema, ¿no? Exacto, sí. Bueno, lo primero, Mónica, saludarte. Sí, efectivamente, fue un gobierno que no fue elegido, pero no podríamos decir que fue una dictadura. ¿Por qué? Porque, claro... Bueno, ahí podemos discutir, pero en todo caso es una cuestión de percepciones. Si un militar entra a derrocar el presidente constitucional, eso se llama golpe y es una dictadura instaurada, ¿no? Sí, yo más bien diría que es un cambio en la jefatura del gobierno militar que fue apoyada por toda la Fuerza Armada y cuyo finalidad principal fue el retorno a la democracia. Fue la primera frase que dijo mi padre justamente al ingresar al Palacio de Gobierno, el retorno a la democracia. Y eso se cumplió, porque se dio la Asamblea Constituyente durante un proceso de 2 años y posteriormente las elecciones generales. Entonces, si bien en nuestro país muchas veces castigamos ciertas castigamos obviamente actitudes dictatoriales, pero muchas veces somos exagerados al decir, claro, que la intención fue restaurar la democracia, ¿no? Entonces, llamar dictadura al gobierno de mi padre fue una gran transición de las Fuerzas Armadas para convocar a la Asamblea Constituyente y las elecciones generales, ¿no? Ok, claro, en dictadura, entre comillas. Ahora, respecto al segundo tema, que es muy importante, dar la realidad actual. Lo que se hizo, yo aún era un poco mediana o joven en esa época, yo sí le puedo afirmar desde mi punto de vista particular que este proceso, que fue un proceso hacia la democratización, hizo una evaluación también de la reforma agraria y si bien, digamos, no cambió las dimensiones de las áreas productivas, ¿no? Ordenó un poco la labor del Estado hacia estas cooperativas creadas producto de la reforma agraria, a las sociedades agrícolas de interés social, porque usted sabe de que a pesar que se hizo la reforma agraria, las desigualdades existieron, porque hubo el gran problema que las comunidades campesinas no fueron integradas a la reforma agraria. Las comunidades campesinas veían en las cooperativas y veían en las sociedades agrícolas de interés social en la medida que el poder de estas organizaciones que no tuvieron el apoyo del Estado eran prácticamente un neogamonalismo. Y nadie puede decir, yo he sido ministro de Agricultura y he estado dentro, en toda la sierra del Perú,
nadie puede decir que la reforma agraria fue un éxito. Es decir, esto de la segunda reforma agraria es una revisión a cierta forma de vacíos y de fracaso parcial de la reforma agraria. Así lo tomo yo, lo he visto así siempre. Bueno, y ahora este tema de la segunda reforma agraria. En realidad la segunda reforma agraria, yo le digo con toda claridad y transparencia y honestidad, dentro de los principios, que la segunda reforma agraria, justamente a raíz de lo que yo le estoy narrando, del fracaso, de la falta de apoyo, etcétera, etcétera, se dio en una época, inclusive de mano con la izquierda, de mano con los partidos socialistas, con el PUM. En enero, febrero del año 86 comenzamos a hacer la segunda reforma agraria en Puno, en Cusco, en donde está claro que reformamos las tierras y dimos participación a las comunidades campesinas versus las sociedades agrícolas y las cooperativas, y no explotó sendero, justamente en esas áreas donde hicimos la segunda reforma agraria desde el punto de vista de la relación misma entre las sociedades agrícolas y las comunidades campesinas. Pero en fin, pero uno no puede quedarse ahí. La reforma agraria, si bien ahora dicen segunda reforma agraria, ¿en qué sentido segunda reforma agraria? Bueno, yo sí estoy de acuerdo que no puede haber desarrollo agrario si es que no hay conectividad con el campo, porque la comercialización es pobre, vienen los agiotistas y compran a la décima parte del precio del producto. Segundo, no puede haber una producción y un ingreso permanente y sostenible si es que en una modernización de la agricultura, con técnicas, con fertilización y con semillas. No puede haber una estabilidad y un régimen de ingresos estable si es que tampoco hay reservorios de agua. Claro que sí. Tenemos otros temas, señor Morales Bermúdez, si es que nos permite. Creo que Carlos Villarreal quiere preguntar algo y yo mismo tengo una pregunta después. Sí, usted sabe... Con el tiempo contado, ¿eh? Estamos con el tiempo contado. Carlos, adelante. ¿Usted sabe qué porcentaje del agua se va de la costa del Pacífico al mar y se pierde? 2/3 del agua. Y de ese tercio que queda, 85% por la agricultura, 5% por la industria y la minería. Ojo, no es más que eso, y 10% consumo humano. Claro que hay sí. Muchas falsas verdades que se utilizan o muchas, digamos, falsas verdades. Sí. Carlos Villarreal tiene una pregunta que plantearle, señor Morales Bermúdez. ¿Cómo está, señor Morales Bermúdez? Buenos días. Carlos, justamente hablando de lo que se está planteando actualmente con el tema de la segunda reforma agraria, hay quienes consideran que esto ha sido un anuncio apresurado. Recién hace unos días se ha establecido el grupo especial justamente para determinar los pasos y procedimientos de esta segunda reforma agraria. Entonces, la idea es de que ¿por qué se lanza antes de definir el camino, de definir el derrotero? Porque se considera que hay muchas imprecisiones. Yo quisiera, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con el gran resumen de la hora y luego regresamos con usted para las respuestas y más preguntas de nuestros panelistas. Regresamos. Seguimos en ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Remigio Morales Bermúdez. Él ha sido ministro de Agricultura, hijo del expresidente Francisco Morales Bermúdez, quien ayer cumplió 100 años de vida. Le había dejado la pregunta planteada, señor Morales Bermúdez, respecto a el lanzamiento de la segunda reforma agraria, usted en su condición de exministro de Agricultura, y además la opinión de quienes consideran que ha sido apresurada, porque no se han establecido claramente los derroteros, las estrategias. Hay un marco general, conceptual, pero en cuanto a estrategia se refiere, falta de definición. ¿Cuál es su análisis, señor Morales Bermúdez? Gracias, Carlos. Mira, el hecho de que haya la necesidad de hacer cambios estructurales en el desarrollo agrario, como es la educación rural tecnificada aplicada al agro, como es el tema de la comercialización mucho más aproximada a las comunidades campesinas y a la gente humilde que no tiene cómo comercializar sus productos, el hecho de que no hay un buen uso del agua y que no hay reservorios, 2/3 del agua se van al mar, el hecho de que también esté totalmente claro de que la reforma agraria no ha sido un éxito, porque tenemos hoy día el tráfico de tierras, esas tierras que fueron agrícolas, que ya sea que por ahí ha habido una mala gestión, no ha habido apoyo del Estado, se han empobrecido, ha habido cambio de uso y un tráfico de tierras, aparte del tráfico de oro, del tráfico de la droga. El tráfico de tierras es una fuente totalmente deshonesta e inmoral de lo que está ocurriendo producto de la reforma agraria.
Entonces yo creo que, si bien es necesario todo esto y nadie puede ocultarlo, no hay que politizar el tema. Es decir, hay que llevarlo con mucha conciencia profesional y con mucha entereza. Es decir, el hecho que sea necesario, claro, ahí está lo que tú mencionas, es la oportunidad, es la forma. Ojo, ahí está el tema. Es decir, no politicemos los cambios necesarios y el apoyo necesario que merecen los agricultores. Claro Sabemos que sí. que prácticamente el 70% de la población económicamente activa está en el agro. Este es un tema social, es un tema de desarrollo. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con eso. Quisiera regresar, por favor, si me lo permite, al balance de la presidencia de su padre y preguntarle algo que tiene actualidad también ahora. ¿Por qué es que su padre no devolvió los diarios y los canales de televisión a sus propietarios legítimos que habían sido expropiados en la época de la primera fase militar? Y se lo pregunto con tanta más libertad que su propio padre ha hecho reflexiones sobre este punto y en realidad tuvo que esperar el restablecimiento de un gobierno civil el año 80 para que en particular los diarios fuesen devueltos a sus dueños. Bueno, justamente, mire, yo creo que ya es tiempo de decir las cosas con mucha claridad. Y si mi padre ha sido muy respetuoso, porque él es respetuoso, pasan los años y será respetuoso de su Fuerza Armada. Y como fue un gobierno de la Fuerza Armada, él quizás no fue tan puntual en decirlo como yo voy a hacerlo ahora, por lo que yo sé. Porque en su libro Facetas de su vida, que es un libro privado después de La Última Palabra, después de su libro Retorno a la Democracia, él deja claro muchas cosas que hoy día quizás los que no han leído los libros no la tienen clara, ¿correcto? Pero yo le voy a decir que el gran dilema de mi padre en ese momento fue, había un sector de izquierda en el gobierno y había un sector de derecha en el gobierno. Y para mala coincidencia, tanto el sector de derecha de la Fuerza Armada como el sector de izquierda de la Fuerza Armada no quería la devolución. La derecha porque querían asegurar que haya una estabilidad. Y la izquierda, porque no estaba de acuerdo por principios en devolver los medios de comunicación. Entonces, ¿qué primó? Primó el retorno a la democracia. Primó el retorno de la democracia. Él algo así dice en el libro de Petrocelli, que fue una entrevista, fue un libro, en realidad, entre ambos, pero fue una entrevista directa. Él casi, lo deja esclarecer. Y eso ha sido un tema que ha ido en contra justamente de la imagen de la gestión de él, ¿no? Por no aclarar, pero él prefirió que exista esta imagen negativa, esta no aclaración de un tema tan importante como la prensa, la evolución de la prensa, primó un poco los principios de aunar, digamos, el sentimiento de la Fuerza Armada en función de este tema, ¿no? Sí. Sí, no, yo tengo otra pregunta, pero adelante, Fernando, que tienes otra pregunta y creo que es importante. Sí, quiero preguntarle algo que es difícil comprender ahora, que es la reconciliación que su padre promovió entre el APRA y el Ejército, que había dividido al país durante más de 45 años, proscribiendo la candidatura electoral del APRA durante décadas. Y su padre hizo eso, pese a que voces machaconamente sostuvieron que su abuelo y homónimo, el coronel Remigio Morales Bermúdez, como usted, fue asesinado por el APRA el año 39. Su padre nunca creyó en esa tesis y dijo que no se alineaba con quienes querían educarlo en el odio al APRA. Explíquenos cómo vivió eso y qué le ha contado su padre respecto de ese deslinde que hizo él sobre los asesinos de su padre el año 39. Bueno, sobre la base de lo que tú has mencionado, justamente en lo que él dijo en algún momento, es que nosotros, los hijos, tampoco pensamos que fue el APRA. Yo creo que había en la persona de mi abuelo Remigio, que prácticamente estaba como jefe de la región de todo el norte del Perú, había una relación cívica, no solamente institucionalmente militar con sus obligaciones, sino cívica con la población. Y yo creo que él se llevaba bien con todas las tendencias políticas en ese momento del APRA. Era una fuerza de choque, una fuerza dura, era una fuerza que luchaba por el retorno en la época del gobierno de Benavides, justamente el retorno a la democracia. Yo personalmente tuve una teoría, ¿no? Militares que fueron, digamos, radicales, ¿no? Y gente que estaba en desacuerdo con el tema político en forma aislada, pero nunca el APRA, fueron los que tuvieron acción en contra de mi abuelo y contra su vida. Esa es la tesis que se elabora, porque pensaban que mi padre
iba a dar justamente un golpe de Estado para retornar a la democracia del Perú, que mi abuelo. Entonces, todo eso está alrededor del asesinato, vil asesinato de mi abuelo Remigio Morales Bermúdez en Trujillo, ¿no? Algo más. Muy bien, Sí, Remigio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hay una cuestión que siempre reflexionamos: para conocer y no repetir la historia hay que entenderla perfectamente en retrospectiva y ver las experiencias que hemos tenido en el país ante una situación en la que nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy hay que tener mucho cuidado con este tema de reforma agraria. Yo creo que hay que hacerla de manera sensata, de manera prudente, de manera técnica, de manera profesional, porque es una oportunidad verdaderamente de llenar un vacío importante que hay en el país, pero no politizar el tema. Tomamos nota de esa recomendación. Transmita saludos a su padre y la satisfacción por haberlo visto cumplir 100 años el día de ayer. Bueno, ha sido nuestra entrevista